funciona? Sí. ¿En qué trabajas? ¿En qué trabajas? Toda mi vida he estado trabajando en el mundo de la educación. Soy profesor. Normalmente he trabajado siempre en secundaria, en lo que hoy es secundaria, primero y segundo de la ESO, dando matemáticas y ciencias naturales. Y hoy día ya estoy comenzando a salir porque ya estoy cercano a la jubilación. Pero ese ha sido todo mi oficio durante toda mi vida, la educación. Vale. ¿Qué tal ha sido tu experiencia como alcalde? Pues mi experiencia como alcalde la puedo valorar como de muy buena, positiva, de mucho trabajo, de rodeada de gente que ha acompañado lógicamente pues, para formar el equipo de gobierno, donde salgo muy satisfecho de la relación y del trabajo realizado por todos los que hemos formado este equipo de gobierno del año 2011 al 2015. Es que me he perdido. Más. Bueno, como tu compañera te ha grabado, pues luego podrás escribir más, podrás escribir menos, ¿no? Luego, por si acaso no se encuentre mal. No. Sí, luego si acaso lo vimos y si hay alguna cosa que no suena bien o algo, pues lo revisamos. Que no rula el Tipex, Isabel. ¿Sigues grabando? Claro. Tú grabas todo y ya está lo que son. Si se puede recortar, pues se recorta. Y si no puedes Se ha grabar. gastado. Pero ya está, si no se ha gastado, pues. Gobierno. Pues haces un tachón y ya está. Ya está hecho, tacho. De 2011 a 2000. A 2015. Más Juncal. Toma. Ahora lío. ¿Qué crees que ha hecho que la gente no te vote? Bueno, eso ya es muy complejo el saber el por qué ha sido así. Lógicamente lo que tengo que hacer es aceptar, por supuesto, el voto de la gente en un porcentaje del 80% ha depositado en las urnas y que por tanto de ahí sale después la lista con más votos, en ese caso la del Partido Socialista, y el que haya dado más votos a unos y a otros, pues eso ya es una cuestión que, pues bueno, no sabe exactamente bien el porqué, porque lógicamente el que se presenta siempre espera que eso va a salir bien, ¿no? Pues no ha sido así esta vez, pues bueno, ahí estamos. Bueno, luego lo compro. Sí. ¿Te presentarás a las próximas elecciones? Bueno, estamos ahora justo dentro de unos días, el día 13 de junio va a comenzar la siguiente legislatura, que son 4 años, y por tanto desde el año 15 hasta otra vez mayo del 2019 hay muchos días ahí de por medio, ¿no? Y por tanto hoy día pues puedo decir sí, no y luego sé otra cosa, ¿no? Yo de momento pues mientras pueda trabajar por mi pueblo desde un sitio o desde otro, ahí estaré pues para poder participar y poder colaborar en el día a día de mi pueblo. Entonces, ¿sí o no? Bueno, que hoy día Pon sí, chiqueta. y que claro, dentro de 4 años pues Ya claro, veremos. ya también seré más mayor y a lo mejor ya pues también los años van pasando, ¿no? Claro. Que vosotras sois jóvenes, pero yo ya tengo algunos años más que vosotras. Gracias, que se ha visto. De nada. A ver, así. He metido el dedo. Para, casi no se ve. Tienes que poner. Isabel, siéntate en mi silla. Porque si no, no se te ve. No cabe en mi silla. Bueno, pues lógicamente, como decía antes, yo y el equipo que iba conmigo nos presentamos con la intención, con la creencia de que vas a conseguir los votos suficientes. Ha sido de otra manera y por lo tanto pues claro, te sientes pues un poco, a los primeros días un poco más triste, un poco más decepcionado, pero bueno, que la vida sigue y que, bueno, pues uno les toca a unos, otros les toca a otros. Todo. Si fueras alcalde, ¿pondrías más juegos en la plaza? Bueno, ahí en la plaza se puede poner más juegos, lo que habría que sería estudiar exactamente, uno, que es lo que sería lo que la gente como vosotras a lo mejor necesitarais, y dos, mirar también los espacios, porque claro, pues también está ya la plaza, sobre todo la de Raúl y Cajal, y está bastante completa entre los juegos, la zona de césped, lo de Cajal, los sillas de los bares, y por tanto tampoco se puede a lo mejor ahí acumular más, pero bueno, aún tenemos otra segunda plaza, que está de aquí de Plaza de Aragón, donde pues a lo mejor pues, podría ir otra zona de juegos o bueno, de los parques que pueda haber, ¿no?
dicen, ¿qué cosas mejorarías en el colegio? En el colegio hemos estado durante estos 4 años de continuo a los requerimientos que nos hacían, pues de ir intentando solucionar pues, las cosas que a nosotros nos solicitaban. Y de hecho, pues cuando hay fluorescentes que no funcionan o los baños que se ha roto algo, pues eso se va arreglando desde el propio ayuntamiento. Y de igual manera que ya en el año 12, me parece que fue, el 12, se pintó todo lo que es la parte de abajo de la parte infantil. Y primaria también, ¿no? Sí, y primaria alguna cosa también. Y después también en este último año también se hizo el pintado de cocina y de comedor, mejor dicho, del comedor. Y quedaba todavía pues entrar dentro de cocina para una otra mejora que también solicitaron desde el colegio. Y pues bueno, como también es una gestión de que directamente el ayuntamiento tampoco tiene una competencia, o sea, una obligación real de tener que ahí actuar. Entonces estamos siempre un poco a lo que nos demanda desde la dirección del colegio para nosotros si podemos pues, satisfacer esas promesas. ¿Qué propones hacer para que las próximas elecciones os vaya mejor? Bueno, pues como ahora a partir del 13 de junio estaremos ya fuera del equipo de gobierno seguramente, pues lo que habrá que hacer será pues, seguir trabajando de esos 4 años para que así de esa manera pues, en el día a día, en cada una de las circunstancias que aquí se vayan produciendo, pues estar atentos pues, para proponer cosas que el equipo de gobierno puede hacer y en definitiva pues, bueno, seguir trabajando, aunque desde otra responsabilidad. Luego las voces vuestras de risas también saldrán por ahí, ¿no? Bueno. Bueno, ya. ¿Qué más tenemos? ¿Aquí es? Sí, ya está. Pues nada, pues muchas gracias a vosotras. Muchas gracias a ti bueno. por nuestra ayuda en el trabajo del Muy colegio y nos has servido de mucha ayuda para aprobar un examen. Pues, me alegro mucho que pueda colaborar con vosotras. ¿De acuerdo?